El ser humano como individuo es, en esencia, un animal racional que él ejerce de manera consciente su actividad de pensar cuando las condiciones físico-químicas y sociales le son dadas. Podemos tomar de ejemplo esto cuando existen limitantes físicas como por ejemplo problemas de desarrollo cerebral eh, o psicomotor impiden la actuación pensante racional del individuo. De igual forma, es posible estudiar que en condiciones como el hambre extrema y otras condiciones extremas, o por ejemplo la falta de comunicación y desarrollo efectivo durante la infancia, generan que el ser humano no llegue a actuar más allá que por el mero instinto. Es bien definido que solo en el estado puro de la naturaleza, el individuo solo, junto a la naturaleza en sí, es capaz de ejercer todas sus libertades de manera plena. Es decir, no existe una limitante, sea de tipo social o moral, que impida su actuar libre y espontáneo. Cabe decir que el hombre como individuo y como animal es en su propia naturaleza un ente social y no puede sobrevivir aislado del grupo. Aristóteles decía frente al tema que solo se es un dios o un loco cuando se vive solo. En la comunidad, el hombre por su naturaleza social busca crear ciertos grupos. El primero sería la familia. Pero con la creación de la familia empieza en la colectividad la creación de unas reglas de convivencia que limitan la voluntad y la actuación de los intermediarios dentro del grupo. Así, con la combinación de los grupos cada vez más grandes, por conjunción, por ejemplo, la comunión de varias familias forman un clan, que son diferentes familias con un mismo tronco común. La unión de varios clanes formaría una tribu y la unión de varias tribus formaría una ciudad, un estado, un reino o diferentes asociaciones gremiales sociales que en su desarrollo histórico y cognitivo empezarán a generar diferentes normativas y regulaciones. Para nuestro tema en concreto se habla de tales elementos, sería la moral, la costumbre y el derecho. Hablamos de la moral como aquella que corresponde o interpela a al sujeto consciente. Son aquellas reglas establecidas para la comunidad por comportamientos adecuados y que el individuo dentro de su propio criterio o conocimiento define si aplicar o no en un caso concreto. En cuanto a la costumbre, se genera mediante la praxis, el uso continuado a través de la historia dentro de un grupo social de cierta práctica o actividad genera una formación o un derecho metódico de práctica. Esa norma es la costumbre. Es una regla que puede ser generadora de una norma constitutiva, pero de igual forma puede ser contraria o supletoria. El derecho entonces lo definimos como un consolidado o un conglomerado de normas establecidas por la administración de la figura a la cual nos encontremos vinculada como grupo social directamente, llámese Estado, llámese polis, llámese reino. Esas normas tienen una fuerza coercitiva, a diferencia de la costumbre a diferencia de la costumbre y la moral que llevan una sanción social. Estas llevan una sanción coercitiva que da la misma estructura del Estado. Dicha sanción
generalmente es impositiva, tiene carácter general. El Estado pues la impone a sus copartícipes sin interesar o preguntar siquiera la opinión de estos sobre ellas mismas. A diferencia de lo que ocurre con la costumbre que se genera por la práctica habitual y el consenso general de los practicantes a esa determinada práctica. Y a diferencia de la moral que depende únicamente del individuo, si acepta o no dichas regulaciones. La conclusión en general podríamos decir que a pesar de que el hombre solo puede ser, es un animal, es una entidad totalmente libre, solo puede ejercer su libertad estando totalmente en la naturaleza. Dentro de las sociedades hay diferentes tipos de normativas, pueden ser voluntarias, culturales o directamente impositivas del Estado que van a regular su comportamiento. Y estas serán en mayor o menor medida limitantes a la actuación del individuo en un determinado grupo o sociedad.